Las primeras ocasiones que empezó a celebrarse el Día de la Lengua Materna en México y en la región, apenas llevábamos 2 o 3 personas. Cada año va creciendo, pero no por inercia, sino porque observo que hay un genuino interés. Al principio solo coincidíamos personas que hablábamos de comunidades indígenas. Se fueron sumando la propia población de las comunidades y ahora hay diálogos en ocasiones muy intensos porque, bueno, no estamos obligados a coincidir, pero este tipo de eventos no deberían ser justo eso, eventos, sino deberían ser actividades permanentes. Bien, esperemos un poco la magia de ¿qué es? No quiero. No sé cómo pasar la pantalla. Que todos los nahuas pertenecen a un mismo grupo humano, y esto no es así. Los nahuas en México, en Veracruz e incluso en nuestra región no conforman un solo grupo humano. Hay una diversidad biológica, lingüística y cultural entre ellos, y por supuesto esto es resultado de procesos históricos diferenciados. Cuando simplemente hablamos del nahua del centro de Veracruz, simplificamos una historia milenaria. Mi intención es explicar esa historia a grandes rasgos para un poco también explicar a todos aquellos que han trabajado en campo, incluso en las propias comunidades, por qué en un lugar saludan de una forma, en otros de una manera distinta, o esta situación de cuando ya aprendimos a llegar a una comunidad, en la siguiente comunidad estamos diciendo algo que es inapropiado. Entonces, ¿por qué nos pasa eso, no? Y una de las explicaciones más comunes, incluso en el medio docente, es que el vecino de al lado habla mal el náhuatl y aquel lo habla bien, etc., ¿no? Bueno, todos hablan de manera diferente. Bueno, aparte de la propia habla individual, el ecolecto que llamamos, es decir, la manera en que habla un grupo, también tenemos las variantes dialectales, las formas distintivas de una región para hablar. Y finalmente lo que quisiéramos que todo el mundo utilizara, pero eso no existe. No existe un idioma español, tampoco un náhuatl estandarizado, que todos nos comunicamos perfectamente. Quien haya escuchado hablar a Diego Armando Maradona entenderá que eso es, en el español es imposible. No tendría por qué ser así en el idioma náhuatl. Igual tienen sus distintas variantes, ¿no? O aquellos que han pedido memelitas y les dan pellizcadas. Ese tipo de cuestiones son normales en cualquier grupo humano, cualquier cultura, etc., ¿no? Entonces, a partir de ello, de esta enorme diversidad y que solemos no reconocer, porque no la reconocemos en nosotros mismos, quisiera hablar un poco de cómo los distintos grupos nahuas que hay en la región llegaron a la zona y conformaron algo que he llamado la Babel Náhuatl. Una zona rica, muy diversa en lo que se respecta al idioma náhuatl, que en el caso de la Sierra de Zongolica, dependiendo de quién lo diga, bueno, si me preguntan a mí, tiene 19 municipios. Si le preguntan, por ejemplo, a Andrés Hasler, tendría 15, a otros autores tiene 12, en fin, dependiendo de quién se lo pregunte. La definición de la Sierra de Zongolica territorialmente se reduce o se amplía. Habría 2 criterios fundamentales: uno, que sea montañosa, y segundo, donde haya una población náhuatl. Para algunos, por ejemplo, Ciudad Mendoza no pertenecería a la sierra. Bueno, eso es una cuestión de su propia historia, ¿no? Está Necoxtla, que es bajada en la Mesa de Santa Rosa, se funda la Sixa y luego se baja a la cabecera municipal, pero tiene una fuerte raíz indígena náhuatl. ¿Sí? ¿Les parece bien? Si están muy atrás, podrían acercarse para observarlo. Bien.
Bien, dentro de ello la Sierra de Zongolica como la Babel Náhuatl, con estos dos criterios, no se reduce tampoco al estado de Veracruz. La sierra forma parte de un macizo montañoso que está conformada, dividida, digamos, artificialmente o para los no indígenas, entre la Sierra Negra, la Sierra Mazateca y la Sierra de Zongolica. Está dividida entre Puebla, Oaxaca y Veracruz. Es una división muy artificial porque, bueno, estando en la sierra a veces no nos damos cuenta cuando pasamos de un estado a otro, porque básicamente vemos poblaciones muy similares. A veces tenemos que preguntar dónde estamos, ¿no? Si ya pasamos a otro estado. Y es que forman una unidad cultural desde tiempos realmente muy antiguos. Bien, esa sería entonces la primera imagen, el territorio a revisar. Es una visión diferente si vemos los mapas actuales, o aquellos que tienen en su aplicación su GPS para no extraviarse, tendrían una visión muy distinta a esta. Bien. En la Sierra de Zongolica, les decía, la diversidad biológica, hay un rasgo que, de una forma en que no sea incómodo para los presentes. Los nahuas de Veracruz son los más bajitos de la Sierra Zongolica, son los de menor estatura de todo el país. Y es que originalmente no eran nahuas, formaban parte de los grupos que llamamos otomangues, es decir, las lenguas oaxaqueñas. Esta población originalmente hablaba los antiguos idiomas mazatecos, popoluca, chinanteco y cateco, ¿no? Son las poblaciones más cercanas a la Sierra de Zongolica. Cuando va a llegar la población nahua posteriormente, el tipo biológico que se expresa en la altura y en las características del rostro, e incluso en las huellas dactilares, queda un parentesco más vinculado a Oaxaca que al resto del estado. Entonces, si tomamos una muestra de 100 habitantes de la Sierra de Zongolica, de Chicontepec y otros 100 de Pajapan, en el sur de Veracruz, también nahuas, las diferencias son notables, son más altos. Claro, los nahuas del Valle de México eran todavía más altos. Y esto viene o apunta a lo que decía al principio. No existe una diversidad, no existe una unidad biológica entre los nahuas. Hay distintos tipos de nahuas. Los nahuas de la Sierra de Zongolica tienen una base biológica muy diferente a todos los nahuas del estado de Veracruz. Bueno, de hecho, el resto de la población indígena del estado tiene otro origen, maya. En tiempos prehistóricos, es decir, unos 6.000, 7.000 antes de Cristo, toda la costa del Golfo, todas las llanuras, desde Tamaulipas hasta Campeche, había una sola población. Posteriormente irán llegando tepehuas, totonacos, otomíes, nahuas, popolocas al sur de Veracruz, etc. Todos ellos van a heredar el tipo físico de esta población que llamamos mayense, que pasados los siglos va a dar origen a los mayas actuales. Entonces tenemos como dos grandes grupos de población biológicamente. Por un lado, la población mayense, que es, por eso son muy parecidos los huastecos, totonacos, tepehuas, nahuas, etc. Y por el otro lado, la población que llamamos macro-otomangue, es decir, de lenguas oaxaqueñas, que está en la Sierra de Zongolica. Para época prehispánica son los dos grandes grupos humanos que vamos a tener, y de ahí vienen, son los principales troncos genéticos de la población indígena en Veracruz. Bien. ¿Hasta aquí iríamos bien? Sí. Bien. Como ustedes saben, se los han de haber platicado en la primaria, y si no, se los recordaron en la secundaria y en la prepa, que en Tehuacán se descubrió el maíz, se inventó, se empezó a cultivar el maíz, ahí tiene su origen. Bien, esto es cierto, entre 3.400 y 2.000 ya más o menos se había domesticado el maíz, había aldeas o grupos que permanecían mucho tiempo en un solo lugar, la migración estaba dando a su fin. Dada la cercanía del valle de Tehuacán, suponemos que ese proceso es muy similar en la Sierra Zongolica, con una salvedad.
el Valle de Tehuacán es muy árido respecto a la Sierra de Zongolica. Entonces aquí pudo haber florecido de una forma más fuerte, con mayor población, pero no hay excavaciones arqueológicas, por eso continuamos todavía tomando la historia del Valle de Tehuacán conocida para decir que más o menos fue lo que ocurrió en la Sierra de Zongolica. También considerando el hecho de que en ese periodo hay por lo menos 3 grandes explosiones del pico de Orizaba, que va a afectar hasta el Valle de Orizaba, incluso Maltrata, pero no afecta a la Sierra de Zongolica. El Valle de Orizaba y hacia el Valle del Río Seco, en la región de Córdoba, tienen otra historia diferente debido a las cuestiones de los volcanes. Sabemos que más o menos hacia el 10.000 a.C. ya hay población en la región por los hallazgos en Maltrata de un mamut, pero está a 5 metros de profundidad. Es decir, si quieren encontrar esa población prehistórica hay que excavar bastante, y esto es debido a las capas de lava, de lajares, que el pico de Orizaba va a expulsar, y toda esa población, si sobrevivió, debió huir de la zona. Hay periodos de 100, 200 años, otra erupción, etc., y es muy difícil localizar esa historia. Por eso nos referimos entonces a la historia que se ha encontrado en el Valle de Tehuacán. Bien. El Valle de Tehuacán, igual que el Valle de Maltrata, donde sí se ha excavado, tenían entonces población otomangue. Esa población va a ser sustituida muy pronto, bueno, más o menos hacia 500 después de Cristo. Bueno, esta imagen es la de los mayas. Siguiente, por favor. Y esa es la de la población macro-otomangue. La anterior, no, antes. Esa es la de los mayas. ¿Y la siguiente? No. Se observan este es un agua de Pacapa y este es un agua de Zongolica, un agua de Huatusco. Estos son los más antiguos, diferentes. Hay un estudio de maestría en la UNAM sobre las huellas, la evidencia digital, y es el mismo resultado. Son parientes los oaxaqueños y la gente de Zongolica con mucha claridad. Ese punto ya está claramente señalado. Si alguien tiene problemas con su estatura, en tiempos prehistóricos eso se resolvió, no nos corresponde a nosotros resolverlo. Bien. Derivado de esta población maya, en tiempos más recientes, cuando ya hay aldeas, ya hay cerámica, ya tenemos agricultura, entonces vamos a hablar de una población llamada de Remojadas, que va a estar en todo el centro de Veracruz. Es un sitio en Soledad de Doblado, que va a dar origen a una cultura que conocemos muy poco, pero que tiene raíces mayas. Esa cultura llega hasta la zona de Córdoba, abarca un poco hasta la altura de Nogales, y de ahí hacia arriba más o menos lo que tenemos es cultura oaxaqueña. Entonces estamos en una zona de frontera. La Sierra de Zongolica, bueno, está en esta dinámica, seguramente tiene contacto con la costa del Golfo, con estos grupos de origen maya, y va a tener también contacto con los olmecas arqueológicos. Este grupo que está entre 1200 y 400 después de Cristo, y que vamos a conocer por las cabezas olmecas y las piezas arqueológicas tan hermosas. Se le ha denominado la cultura madre, pero bueno, esto tampoco es así. Es una cultura muy importante, pero hay varias culturas contemporáneas, y más bien sería como una hermana mayor entre muchas otras. Una de esas otras culturas es la de la Sierra de Zongolica. Lo sabemos, pero no hemos podido probarlo porque no hay excavaciones todavía en la zona. Bien. Ahora, los primeros nahuas. Siguiente, por favor.